Buenas tardes. No me había dado cuenta que tenía el micrófono apagado, los estaba saludando a todos los que iban ingresando y bueno, les preguntaba cómo les fue en el parcial. Les, bueno, Yo creo que bien, profe. eh, eh, ¿cuáles fueron las expectativas, digamos, o en relación con lo que esperaban, lo que encontraron? ¿Qué les pareció? ¿Había algo que en ningún momento, digamos, lo pudieron asociar con algo? ¿Les pareció que hubiera algo que faltó estar desarrollado? No, profe, para mí lo habíamos visto todo muy en detalle, en mi opinión, ¿no? Bueno, sí, es así, ¿no? Las consignas no tenían sorpresas, todo estuvo conversado, ¿no? Leski y Aristóteles dos veces. El tema, la primera consigna, a propósito de esta idea de que la tragedia confunde lo que la sociedad separa, ver, bueno, con cuestiones que vivimos en Edipo Rey, pero remontaba incluso algunas cuestiones de la unidad uno o características de lo trágico, ¿no? De la tragedia como un género eh, que responde al ideal o griego, pero que en algún punto problematiza, entonces digamos un poco desordena, ¿no? Lo que la polis ordena para un poco ponerlo en un primer plano. Iriarte, el libro Democracia y Tragedia iba por ahí, por ejemplo. Pero bueno, y luego el último fue todo lo que se conversó en clases a propósito de la variación del mito o de la repetición de algún elemento. Bueno, y explicaciones para, digamos, encontrar un porqué para ese comportamiento en un autor puntual, también fue tema de conversación en esas charlas. Así que, digamos, lo importante es siempre se tomen apuntes como para dejar alguna idea que después pueda servir como para ir ampliando, ¿no? Para tomar apuntes en la clase como básico. Bueno, ¿y algún comentario más? ¿Los demás? Yo creo que me fue bien, profe, pero la primera como que me desconcertó un toque al principio, porque no sabía muy bien si había que orientarlo exactamente a Edipo o estábamos hablando de la tragedia en general, pero bueno, creo que lo pude resolver bien después, Mm, viendo los apuntes y todo eso justamente. claro. Sí, en realidad hablaba de la tragedia en general y la idea era ejemplificar todo con Edipo, ¿no? Lo mismo que la unidad 2 que hablaba de Leski sobre lo trágico y de Aristóteles o compararlo con Aristóteles, también venía bien ejemplificar con Edipo Rey. Yo estoy corrigiendo, o sea, yo estoy preparando clases, dando clases, de esta materia, de otra más. Estoy preparando, dando clases. Por suerte, el martes genial que tuve que cortar la clase de la otra materia, que también tendrían parcial en breve y tengo que armarlo y corregirlo. Pero bueno, había tanta mala comunicación que tuve que cortar y no me quedó otra que ponerme con los parciales que ya iban entregando, así que no llegué ni a la mitad. Pero lo que voy es eso, ¿no? O sea, hay que dar clases, separarlas, eh,
y después, sí, digamos, sacar un tiempo que por ahí no pude más. Desde el martes, el miércoles me senté con 3 más y ya no pude. Ya arranqué con otras obligaciones, hoy estuve desde temprano también. Esto es como una reunión de investigación y bueno, se pasan las horas. Así que supongo que hoy vamos a empezar con Eurípides, vamos a ver vacantes. Digamos, seguramente terminaremos un rato antes, justamente para ganarle un poco de tiempo a la tarde, aunque sea una horita, y ganarla para corregir. Digamos, no es que haré ocio, ¿no? Bueno, ven que alguien escribió y no alcancé a leer todo. Creo que quiero saber si le llegó mi trabajo. Yo voy bajando y voy poniéndoles recibido. Por eso la mitad del grupo debe tener un recibido y la mitad del grupo no. Yo ahora bajé 10 y corrijo 10. Así que si de acá mañana, pongámosle, mañana tendría que estar ya dejando todo listo. Y después, bueno, haré el despacho del correo con el parcial, lo hago el lunes directamente para no andar entorpeciendo el fin de semana. Aquí va a ser el viernes por la tardecita o noche, no sé si es que termino, si no terminaré el sábado, entonces no me gusta molestar el fin de semana. Y con respecto a lo que queda, nos queda el texto que les subí. Acá una compañera pregunta, ¿qué queda? Queda vacantes de Eurípides. Siempre hay algunas lecturas que acompañan. ¿Lo pudieron leer a vacantes? Yo no, Yo personalmente no. Yo sí lo leí hoy en la mañana. yo no. Bueno, igual vamos a avanzar hoy con Eurípides y con vacantes. Peinando el texto, buenísimo que hayan leído y bueno, y recuperando algunos pasajes del texto. 36, mientras voy a ir bajando el texto. Eurípides, a ver si está acá. Voy a ir siempre señalando los versos, porque, bueno, ahora yo Claro. no tengo la compu, estoy desde el celu y como para después ir a buscarlo en el texto, si tan amable. Totalmente, una buena, sí, está bueno que lo tengas presente porque sí, yo lo hago y lo hago siempre, no sé si lo has notado con otros textos, pero la idea es que después, esperen porque hay 3 tomos, acá, hay 3 tomos de Eurípides. Creo que está en el tercero, profe. Sí, pero lo que pasa es que Gredos, los que yo tengo así descargados, dicen un número, o sea, es 1, 2, 3, 4, 5, y cada uno tiene un nombre de autor. Un montón de obras se conservaron de Eurípides, porque sí, hay 3 tomos dando vuelta de... Sí, a pesar de que no era el favorito en el momento, pero bueno, es el más actual. Un poco más de... no es tan denso como Esquilo. Bueno, entonces vamos a empezar, vamos a contextualizar al autor y después vamos a ir al texto. Yo también les subí como un material para el teórico que es lo habitual, esa ficha para que les quede diferenciada cada una de las partes de la estructura. Entonces, ¿dónde entra el coro y qué dice? O cuando entra un personaje, ¿qué hace? Y cuando se va, y bueno, y después entra el coro, para que les quede claro, porque uno a veces se enreda si no sabe si entró o salió.
de orden al momento de imaginarnos lo que pasa sobre la escena. Bien. Sí, de Eurípides se conservan varias obras que van desde la mitad del siglo V a.C. hacia el final. Eurípides muere un poquito antes que Sófocles, así que muere bastante joven. Y la obra más antigua que se conoce es Ilíada, del 455. Después está Alcestis, del 438. Medea, ahí ya más o menos es paralela a Antígona. Y Medea, por ejemplo, del 431, sería como en una fecha de composición cercana a Edipo Rey. El 428, se supone que después está Hécuba, Erecteo del 424, Heracles del 421, Suplicantes del 424, 415, bueno, y faltaría alguna otra. ¿Leyeron alguna obra de Eurípides alguna vez? No, esta es la primera que leo. No leyeron, por ejemplo, Medea ni nada. Yo en general, yo esta no. es la primera vez que leo obras clásicas. Bueno. Es muy conocida, por ejemplo, Medea, y se sigue representando. Presentado una Medea, o digamos, lo que tiene a veces medio en cartelera, digo porque ella lo presenta en distintos lugares, y bueno, en estos momentos está todo medio restringido, y además, digamos, lo presenta en ciertas ocasiones, no sería, digo, medio en cartelera porque no es la cartelera habitual de los teatros. Bueno, y es conocida. Yo estuve en una Medea en el Centro Cultural San Martín, también hará 10 años atrás, que la presentó, bueno, ahora no va a salir el nombre de la actriz. Pero bueno, Medea está muy vigente, lo mismo Hipólito. Estereotipos también o personajes que remiten a toda una idea asociada a ellos. Bueno, son sus obras más conocidas, por ejemplo, Medea, y Bacantes, bueno, también Bacantes muy especial. Bien, Eurípides vivió entonces en la segunda mitad del siglo V, es decir, que vive toda la guerra del Peloponeso, o sea, el clima de la época no es el de Sófocles, que atraviesa la etapa de esplendor, incluso esta también, pero digamos, tiene una vida más feliz. Entonces, digamos, al atravesar la guerra del Peloponeso, Eurípides, su etapa de producción o su edad adulta, en paralelo con la guerra del Peloponeso, esto va a quedar reflejado en su obra, en cierta atmósfera, por ahí en la confusión de los personajes. Con respecto a su carrera literaria, es bastante cuestionada, porque bueno, ganó 4 veces solamente, con toda su obra. Acá tengo en Leski, la tragedia griega. No, la tragedia griega no, esto de Leski creo que lo saqué del libro Historia de la literatura griega. De vida, del 484 al 406. 90 obras compuso, y entre 3 o 4 el número es distinto de acuerdo a la fuente. Llega ni a cubrir los dedos de una mano, ¿no? He mencionado que a pesar de lo criticado, por ejemplo, lo burlado que era en la época, porque Aristófanes, que componía
Aristófanes, que componía comedias, lo toma como personaje para mofarse a Eurípides. Pero bueno, más allá de eso, digamos, había también un reconocimiento y que se puede ver, yo ya se los he mencionado, en Sófocles, cuando se vistió de luto e hizo vestir de luto a todos a los miembros del coro y actores en homenaje, ¿no? Bueno, terminó mudado a Macedonia como algún aspecto también destacado, y antes de ir a la obra, centrarnos más en este sentido, siguiendo a De Romilly, hay que mencionar, bueno, también la influencia que tienen los sofistas en la obra de Eurípides. Los sofistas eran unos maestros que enseñaban a desenvolverse en asuntos públicos, especialmente enseñaban oratoria, enseñaban a argumentar, iban de pueblo en pueblo, entonces conocían bastantes culturas diversas, culturas y diferentes. Un tema que planteaban era la discusión en torno a las leyes y las costumbres, hasta qué punto eran convencionales. Bueno, y lo que tienen estos sofistas es la importancia que le dan a lo racional, la entronización de la ratio, dice Leibniz. Las emblemáticas son Protágoras o Gorgias. Y esto se ve, no sé si tanto es el mejor ejemplo Bacantes para ver la influencia de los sofistas. Medea o Hipólito, como les decía, muestran largos parlamentos en donde cada uno de los personajes argumenta su posición, ¿no? Defienden y en confrontación, casi como un poco imitando o emulando lo que podía llegar a suceder de tipo judicial, en donde un orador salía a representar a su cliente con una defensa en alguna causa en la que se lo podía acusar. Bueno, ahí había un despliegue de destrezas que los sofistas la enseñaban. Bueno, De Romilly se centra en tres aspectos, orientando su exposición hacia tres puntos. Por un lado, la relación con la ciudad, del teatro de Sófocles con la ciudad. Después se va a ir hablar hacia los personajes y la cuestión psicológica de los personajes. De otros autores hemos comparado o contrastado esos otros autores con este aspecto de psicología en los personajes de Eurípides, y después la cuestión más de tipo religioso. En relación con la ciudad, como les decía, en el teatro vemos que hay una alusión a la política, a sus debates, se condena, se protesta, lo que les decía, ¿no? Un poco recurriendo a toda esa práctica oratoria. En relación con los personajes, hay un desarrollo de la cuestión psicológica, y en esto lo que logra el autor es mostrar a los personajes más próximos a nosotros, íntegros en cuanto a sus pasiones. Más íntegros y además más fieles también, porque en general no dicen algo contrario a lo que están sintiendo, como pasó en aquella vez con Clitemnestra, sino que, digamos, que afloran la interioridad de un personaje a través de las palabras. Y con respecto a los dioses, ya no está jugando tanto el azar, ya no está jugando tanto la presencia de los dioses
como pasaba en otro momento, decidiendo el destino, sino que empieza a tener mucha presencia el azar. Y eso también Leski lo menciona. Bueno, entre otras estrategias, va a desarrollar grandes efectos patéticos, en el sentido de vivo, que va a tener repercusiones en los personajes. Bueno, el autor, Eurípides, renovó el género trágico, entonces con estos aspectos, digamos, dio un paso más con respecto a lo que ha modernizado el género Sófocles, que veíamos que añadió un actor, que desplegó la escenografía, y bueno, todo lo que en aquel momento mencionamos. También nuevamente hubo un avance y una renovación con Eurípides, desarrolló la acción, lo apreciaron, había menor acción, menor canto coral a favor de más acción con respecto a Esquilo. Bueno, esto todavía va a seguir marcándose más. Sófocles ya le da un vuelco a la acción, digamos, es rico en ese aspecto. Bueno, nuevamente también desarrolla más la acción, fuerza los efectos, en ese sentido es más impactante, y liberó la música, se debe poder ver métricamente seguramente, especialmente los cantos corales. Personajes, bajó a los héroes del pedestal, dice. Bueno, ya veníamos viendo que la tragedia los bajó hace rato, ¿no? El género los baja, pero bueno, están todavía en peor situación, la verdad, y en algunos puntos ahora cuando siga comentándoles, cuando vean vacantes, hay algún personaje que incluso está tan bajado del pedestal que hasta roza el ridículo, o digamos, está como, parecieran escenas casi más de la comedia, de lo pedestal que están los personajes. La tragedia es como que nos reímos pero adentro y miramos seriamente, porque la verdad rozan casi lo cómico. O el melodrama, dice, rozan el melodrama, dice de Romilly, pasajes cargados de sentimentalismo y de dramatismo, ¿no? Como Medea, que es tremendo, el marido la deja, y bueno. Y está, imagínense, al mejor estilo la tarde, pero bueno, nada, es una tragedia y está bien compuesta. Bien, con respecto entonces al primer punto, que ya estuve diciendo algunas cositas, pero que es la relación del teatro con la ciudad, menciona, o de la cuestión más en relación con lo político, con la realidad, menciona de Romilly que Eurípides escribe obras de orientación política o introduce en obras que no son muy de tipo político escenas en ese clima no político y aborda alguna problemática social. También hay una alternancia entre el espíritu patriótico, pacifista, o sea, digo, está atravesando pobre una época de guerra, bueno, no va a ser ajeno a reflejar algo de eso en sus obras. Las patrióticas son las que un poco exaltan el pasado de Atenas, místicos, por ejemplo, Heráclidas tiene como rey de Atenas a Demofonte, y se elogia en esa obra la generosidad ateniense. El rey de Atenas es Teseo, y bueno, en pocas palabras, porque Suplicantes no es obra que nosotros leamos,
principios democráticos y las leyes que se escriben en Atenas. Entonces, hacia ese lado es cuando decimos que el perfil patriótico de Eurípides. Y también muchos reyes de Atenas, por ejemplo, en Medea aparece Egeo como rey de Atenas, en Heracles Teseo, en Erecteo también aparece Teseo. Son generosos reyes, además, usan patriotismo. Un poco como el Teseo que va a recibir a Edipo en Edipo en Colonos, que vimos cuando Edipo le entrega el don de su infortunado cuerpo, se lo entrega a Teseo. Es con el único que quiere hablar, y bueno, un poco es esa misma idea. Las pacifistas, en donde se aborda la cuestión de la guerra y los costos que tiene la guerra, o los daños, las secuelas que deja. A Eurípides no le gusta la guerra, dice de Romilly, pero no deja de ser por eso una fuente de inspiración. En ese caso, Esquilo era muy distinto, porque Esquilo, con respecto a la guerra, tiene, claro, Esquilo lo que vive es las guerras médicas, las guerras que le van a ubicar a Grecia van a cambiar la autopercepción, van a afianzar su poderío, ¿no? Digamos, es otra postura con respecto a la guerra. Bien, de Romilly lo menciona, y en su momento también algo de esto hablamos, de cómo era Esquilo con respecto a la guerra. Bueno, Eurípides no es pro guerra, como fuente de inspiración, una de ellas, ¿y cuál va a ser el mito? Y bueno, todo lo que tiene que ver con la guerra de Troya. Y va a tomar mucho la mirada de los troyanos, o digamos, la experiencia o algún mitema que habitaban Troya. Por ejemplo, en Andrómaca, en pocas palabras, se van a encontrar de manera reiterada lamentos por los horrores de la guerra. Muchas mujeres en duelo. En Écuba tenemos madre de... Me mezclaron, los personajes. Bueno, sí, claro, Écuba, la reina troyana, la mujer de Príamo, que, bueno, va a inmolar a su hija Políxena, y sabe de la muerte de su hijo también. Bueno, nada, la reina es mostrada como un símbolo de desolación, y también el duelo visto como afectando incluso a los vencedores. Bueno, esas son las del ciclo troyano. Cuba y las troyanas. También una escena de duelo, el tema es el duelo por la guerra, como centro, y lo que muestra la sucesión de los eventos en esta tragedia es una sucesión de desgracias. Cierra la obra con el incendio de la ciudad de Troya. En fin, bueno, pinta los sufrimientos de la guerra y los efectos, entre ellos la locura, la desesperación. Y bueno, compara, así como hice recién yo, sin recordarlo, de Romilly dice que a diferencia de Esquilo, sufrimientos de la guerra, pero mostraba que habían faltas morales que podían ser expiadas, no hay un ideal patriótico, que era lo que sí había en Esquilo, pero tampoco hay fe. Los dioses todavía están más lejos que lo que veíamos que pasaba en Sófocles. No hay una explicación, digamos, que por lo menos en Esquilo haya. Bien, yendo entonces al segundo punto,
desarrolla de Romilly, en este caso eran las pasiones, la psicología, ¿no? Y en relación con la psicología de la expresión de las emociones, dice que los personajes de Eurípides, al estar así más despojados de esa relación con los dioses y al mismo tiempo al desplegar la psicología, se logra que se aproximen más a lo real, ¿no? Logran una mayor identificación con el espectador. Descienden de las alturas legendarias los personajes. Por ejemplo, Electra está casada con un campesino. Están sumergidos en una vida cotidiana, no hay tanta cosa regia o real. Y bueno, al asemejarse entonces a los demás hombres, son más conmovedores. Ese realismo se logra, bueno, también en parte con el trabajo que se hace desde la... Y en relación con las emociones, como les decía, son personajes que obedecen a sus emociones y que van a actuar a partir de esas emociones que exteriorizan. Sabemos todo lo que les pasa, dice de Roma. Acá hay una gran novedad, la presencia de las pasiones en la pintura de la emoción y de lo afectivo. Sófocles, en donde vemos que hay un ideal de vida interior compleja, pero no desplegada. Acá lo tenemos no solamente la exteriorización de las emociones, sino también, digamos, un poco por esas emociones y al punto de terminar siendo víctimas de sus pasiones. Aparece también como una novedad el tema del amor, se ve en Medea, o como se ve en Hipólito. Tenemos mujeres que dominan la obra y catástrofes que se desencadenan por el sentimiento de esa mujer. Y si algo antes, digamos, manejaba la voluntad divina, ahora lo maneja el corazón o la emoción. Y algo que tiene que ver con lo afectivo, con las emociones, y con que terminan los hombres, el ser humano siendo víctima de la emoción, tiene que ver con que también hay un deseo de venganza, necesidad de devolver el golpe con el golpe, de hacer sufrir al otro porque sufre, ¿no? Son mujeres, como les digo, medio melodramático. Y si hay cadáveres hacia el final de una pieza, muchas veces son resultado de la pasión, ¿no? Nuevamente, amores no correspondidos. Bueno, y a propósito de esa pasión y esa venganza, se ven en confrontaciones verbales ardientes y lúcidas. Aparece el movimiento sofístico, en donde los personajes despliegan grandes habilidades oratorias, argumentos verosímiles, elocuencia, y a lo que dijo el anterior en su largo parlamento también, ¿no? Y explicación de por qué no se está de acuerdo con eso que
alegan, acusan. Pero también hay oscilación, ¿no? Un personaje muy disgustado porque el marido la dejó, pero en su venganza también oscila, hay dudas, de Romilly, múltiples vapuleos, ¿no? Como una duda, dice, porque los sentimientos pertenecen al campo de lo irracional. Romilly tiene sus años, las emociones empieza a ser un tema de interés y hoy por hoy no se considera como algo irracional. Sí. Esas vacilaciones o oscilaciones tienen que ver con esto de que interfiere, digamos, la parte racional con las pasiones y con las emociones, por ahí al momento Claro. de tomar una decisión o enfrentarse a una situación, digamos. Sí, sí, hay una oscilación entre ese impulso de venganza y al mismo tiempo, por ejemplo, Medea, la decisión que va a tomar para vengarse, porque el marido la dejó, es matar a los hijos, ese marido. Y bueno, ella no quiere ser la burla de sus enemigos, dice, y lo dice muchas veces. Y si no lo hace, va a ser la burla de sus enemigos, y bueno, y en un momento está decidida y ya lo va a hacer, y cuando lo va a hacer, vuelve para atrás. Bueno, 4 veces pasa de un sentimiento a otro, tengo acá. Bien. Bueno, entonces, en pocas palabras, cambios bruscos interiores. Cierta incoherencia con lo que decía Poética de Aristóteles, que destacaba la constancia de los caracteres, ¿no? Entonces esto por ahí no es muy aristotélico. Bueno, y otros personajes tenemos, así como tipos, no son heroicos, son cobardes y rozan el ridículo. Por ejemplo, bueno, voy a citar de nuevo Medea, Jasón, que es el marido que la deja, también da argumentos mediocres, que Medea tendría que estar en realidad agradecida. O en Bacantes, Penteo, vamos a ver que está bien adorar a Dioniso, y tampoco lo que hacían los adoradores de Dioniso, que eran travestirse, por ejemplo, de mujer. O sea, no es un actor que hace de mujer, sino un personaje masculino que ha sido embriagado por el dios y ridiculizado, ¿no? Entonces, bueno, acá es una imagen en donde vemos esto que les decía, que rozan lo cómico, ¿no? Lo que le pasa, entonces de cómico no queda, por eso se va, y por eso les digo, nos reímos por adentro un ratito, pero seguimos mirando, porque como es una tragedia, podemos sospechar que la cosa va a venir. Después hay otras figuras que suelen ser femeninas y jóvenes, que son heroicas e idealizadas, que son las jóvenes que son sacrificadas, hay muchas, así como Ifigenia, pero que se ofrecen en este caso, ¿no? Por eso son heroicas. Y después otros personajes, también algo que aparece más de una vez, que se oponen como a la vida matrimonial, por ejemplo, como Hipólito. Estaría un poco jugando la nostalgia por un mundo más puro.
Bueno, y con respecto a los dioses, lo que menciona, sería el tercer punto, lo que menciona de Romilly, en Eurípides habría como cierta revisión de algunos relatos un poco inverosímiles. Se lamenta cuando los dioses se muestran actuando mal, Apolo ordenando a Orestes matar a su padre, o Apolo como seductor, las ve como vulgares. Y en este sentido lo que habría es una búsqueda por una religión más pura, sin tanto viejo cuento, digamos, como que lo ve poco verosímil o creíble. Y ya tampoco interviniendo como responsables de lo que sucede en el mundo. Ni en ninguna tragedia se acusa a un dios de lo que pasa. La acción sigue el curso de las pasiones, que va a ser esas pasiones las desgracias para los hombres. Bueno, pero si bien, digamos, da la impresión de que todo se lleva a cabo sin dioses, que los dioses están, y el hombre tampoco es en dueño absoluto de su destino. En algún momento va a encontrarse por los acontecimientos que lo sorprenden, la sorpresa, los imprevistos, viéndose como marionetas. Ahora, cuando interviene una divinidad, va a hacerlo de manera muy individual, ¿no? Y va a verse movido por las mismas pasiones o las mismas emociones que los hombres. Antes vamos a tener a Dioniso, que está ofendido al estilo de los mortales, ¿no? Como cuando un mortal se ofende. Bueno, es en ese sentido muy humano. Bien. A ver, les voy a mostrar lo que les subí y después salgo y vuelvo a meterme al libro de Eurípides. ¿Se sube? Sí, profesor. Sí, profe, se ve, pero no se distingue mucho. Ah, bueno, no, igual no es nada con lo que vayamos a trabajar mucho. Solamente les quiero mostrar que es sobre la base de que digan un poco, bueno, y si no, hay un renglón abajo del otro, ¿no? El esquema este que es el que les había... Ustedes, si lo tienen, lo bajan y pueden ir tipeando ahí en la mismísima
en la mismísima computadora y sobre el mismísimo archivo. Bien. Pero voy a dejar ya subido el texto. Bueno, quería ponerles el título, pero se va mucho. Vacantes. ¿Puedo contar cómo empieza Vacantes? Después sigo yo. Sí. Sí. Bien. Bueno, ahí avanzaste bastante, avanzaste como hasta el episodio 1. A ver, sí, escena 2. Sí, como hasta el episodio 1. Bueno, ¿y qué les pareció a los que lo leyeron? ¿Lo entendieron? ¿Qué sensación les quedó solamente? Sentí que era muy fuerte el final, tipo la propia madre matando al hijo y ahí cegada por eso, Ay, no por el cuenten. dios. Acá, sí, quien no quiera que les spoilemos la obra, se tiene que ir, porque en realidad sí vamos a llegar hasta el final. Bien, y lo mata al hijo, pero no de una manera sin querer, no sé, le dio un veneno y... O sea, como si fuera Un animal. un cervatillo y ella fuera, no sé, el peor estilo así, digamos. Pero bueno, ya vamos a volver sobre esos pasajes. Sí, es impresionante, pero no solamente en el final, hay otros momentos también donde también hay algunas hábitos o costumbres o modos bastante llamativos. Bueno, ¿y los demás? ¿Algún comentario sobre qué les pareció? Sí, profe, al principio ahí empieza Dioniso, hablando de que contempla ahí el túmulo de su madre, que, Ujú, bueno, ahí yo tuve que ir a ver el tema del mito, cómo claro. nace Dioniso y por qué Dioniso vuelve a Tebas, digamos, o sea, va a ver a dónde murió su mamá y esta relación que tiene, que hace Eurípides del mito ese de cómo nace Dioniso y la relación que tiene con Zeus. Bien, Y bueno, ahí me quedé pensando un poco quizás en este tema de cómo en este caso Eurípides toma el mito, que según leí ahí en otras obras, Eurípides como que no lleva bien el mito, digamos, a lo que se usaba en esa época, como era la utilización del mito dentro de la tragedia. En eso me quedé pensando un poco. bueno, bien. Bien, sí, bien. Exactamente, hay una referencia a la madre en esta primera, en lo que sería el prólogo, ¿no? Empieza y llega Penteo, dice, Geco, dice, acá estoy, siento cuando, bueno, distintas formas de traducirlo, pero bueno, está recitado por Dioniso y anuncia su propósito de castigar a Penteo por despreciar a la divinidad desde Tebas de sus hogares y la llevó a un delirio básico al Citerón. Eso serían pocas palabras.
Pero bueno, tenemos entonces acá la referencia, como decía el compañero, de su ascendencia divina. Él se reconoce hijo de Zeus, como hijo de Zeus, y como hijo de Sémele, tuvo por un relámpago y que, bueno, lo salvó Zeus y lo terminó de gestar en su muslo. Hay distintas versiones de Dioniso, es como que tiene una llegada al mundo bastante complicada, de acuerdo a distintas versiones. Bien, y como dice el compañero, mira ahí el túmulo de la madre, donde está, digamos, enterrada, fulminada por el rayo. Bueno, menciona que viene peregrinando desde Asia, por regiones persas y Arabia. Es Tebas, en donde va a lanzar el grito, o el ololigué es un grito ritual, atestiguado en cultos femeninos y en cultos a Dionisos. Otra forma de llamarlo es Bromios, que es una forma de decir que es el dios del alarido, el que brama como un toro o ruge como un león. Bueno, dice que llega a Tebas, en donde lanza un grito y a cuyo cuerpo, es decir, al cuerpo de la ciudad de Tebas, le va a ceñir la piel de corzo y pone en su mano el tirso, como si fuera una persona en la ciudad de Tebas. Le ciñe la piel de corzo. La piel de corzo es la piel de un tipo de felino que los adoradores del dios. Y el tirso es ese ramo, como un palo como con una flor arriba, que también es uno de los atributos. Los dos son atributos de los adoradores a Dioniso. Las hermanas de Sémele decían que lo desposó un mortal, la desposó un mortal, no Zeus. Entonces, digamos, ponían en duda esa ascensión divina. De hecho, bueno, por eso quiere adorar, porque no lo considera un dios. Tiene esa versión en su familia. Penteo es hijo de un mortal ocultar. Entonces Dioniso llegó y dice que las hace delirar y las mandó al monte a las hermanas de Sémele. También a las mujeres cadmeas, a las que enloqueció y las sacó de los hogares y se han ido al monte delirando en este castigo que ha emprendido. Y menciona su objetivo. Por un lado, que la ciudad debe saber en las ceremonias báquicas, o sea, no están adorándolo y de eso se tiene que enterar la ciudad. Y dice también que quiere defender a su madre Sémele, así como un objetivo que viene a mencionar. Dice que Cadmo entregó el poder real a Penteo, pero se retiró, digamos, está jubilado, y el que regentea el Tebas es Penteo, contra dioses, según Dionisos, al oponerse a Dioniso, incluirlo de libaciones y no mencionarlo en rezos. Versos 45-47. Les dije que anunció su objetivo. Bueno, de nuevo vuelve a mencionar a por qué está ahí un poco su objetivo, el objetivo de su presencia. Demostrarle que soy un dios. Y bueno, y que si intentan hacer algo, rechazar a las vacantes, va a mandar a una tropa de Ménades como ejército. Y las vacantes es más o menos lo mismo. Es la forma de nombrar a estas mujeres
básico. Lo que pasa es que él viene de Libia, de Asia, viene con mujeres, que son las vacantes. Acá dice que les va a mandar las ménades, o sea, es como una forma, son sinónimos, pero en la obra va a tender a referir con vacantes a esas mujeres que vienen con él, que lo adoran. Entonces va a haber una tendencia a referir, este caso no sería el ejemplo, porque acá dice, mandaría a las ménades como ejército. Después hay otro grupo de mujeres que son aquellas a las que él enloqueció en la ciudad, de locura menos copado, digamos. Que es estas que enloqueció, como las hermanas de Semele y otras mujeres tebanas. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, ménades tiene que ver con la raíz de la palabra asociada a entrar en una especie de locura, ¿no? Estados de trance positivos que va a producir el Dios, que es el de las vacantes, que van a ser los de las ménades, que han ido al monte. Bueno, entonces entró Dioniso solito y ahora las invita a las mujeres de su tíazo, que son estas vacantes que les digo. Eso es la forma de nombrar a ese grupo que dedican al culto al Dios, es decir, que lo reconocen como divinidad. Las mujeres tebanas, más vistas como ménades, conociéndolo. Entonces la locura infundida es más compleja y no está buena, negativa, digamos. Bueno, y las invita entonces a que entren a escena a estas vacantes, a sus días. Y ahí empieza el Pardos. Por lo tanto, el coro de esta obra está conformado por vacantes. El nombre de la obra es aquel por el que está integrado el coro, muchas, no todas. Bueno, el Pardos, en el Pardos se celebra la felicidad que depara Dioniso, se evoca su doble nacimiento, ese que les decía por parte de Semele y por el muslo de Zeus. Actos culminantes del ritual básico. Y bueno, el Pardos exhorta a Tebas, al Tíazo, y bueno, se suman a la fiesta básicamente, y dice el Pardos, el coro en el Pardos, que la comarca, cuando Bromio conduzca sus cortejos al monte. Esto de ascender al monte es una parte del ritual básico. Hay algunos prodigios habituales que suceden en las fiestas básicas. Brota del suelo, por ejemplo, vino, néctar de abejas. Eso, versos 135, 158, para, no sé si ven el texto. Yo desde el celu no, profe, pero la sigo si lee y señala los versos. Bueno, 135 dice, qué gozo en las montañas cuando en medio del cortejo lanzado a la carrera se arroja al suelo con su sacro hábito de piel de corzo, buscando la sangre del cabrito inmolado, carne cruda, mientras va impetuoso por montes frigios, libios. Nuestro jefe Bromio, Egoé, leche, brota vino, brota néctar de abejas, como de incienso de Siria. El bacante que alta sostiene la roja llama de su antorcha,
con su tirso, impele a la carrera y a las danzas a las errantes mujeres, excitándolas con sus alaridos, mientras lanza al aire puro su desmelenada cabellera. Gritos de Boé responde este bramido: venid vacantes con la suntuosidad. Bueno, invita a la danza de las vacantes es una danza, un salto especial que se hace con la punta del pie. De esto han hablado también a propósito de las erinias, bueno, algunos no como pendientes de verlo mejor, pero bueno, hay alguna asimilación. Y las erinias, acuérdense que a las erinias se las veía como unas ménades, comen carne cruda, y la idea del aliento de sangre que largan cuando, con la idea de comer, el aliento de olor a coágulo de sangre, carne cruda. Bueno, hay ahí una asimilación entre estas figuras. Bien, entonces tenemos ahí referencias al compás, la danza, los alaridos, los panderos, la flauta, ¿no? Toda una fiesta ritual. Episodio 1 en el verso 170, y hay dos escenas. La primera es hasta el verso 215 y la segunda 216, 369. En la primera, como decía el compañero, están Tiresias y Cadmos vestidos con el hábito básico. Están por marchar en honor al dios. O sea, son los que están haciendo las cosas bien. Dioniso pide que lo adoren y ellos están yendo a la fiesta en honor al dios. Acordaron entre ellos, bueno, tomar los tirsos, vestir la piel de corzo, coronar las cabezas con brotes de hiedra. Por ejemplo, a Dioniso, que se ha manifestado como Dios, hay que ensalzarle en toda su grandeza. O Tiresias, el Dios quiere recibir sus honores de todos en común, es culto sin diferencias de clase. Ve su docilidad, ¿no? A diferencia de Penteo. La siguiente, en el verso 216. Bueno, está furioso, llega enceguecido, no se da cuenta en un primer momento de cómo están vestidos los dos ancianos. Por las noticias que le han llegado, que es que han abandonado los hogares, por fingidas fiestas bágicas, dice. Y bueno, se asombra de la disposición de los dos ancianos. Dice, hay ahí como cierto puritanismo, ¿no? Porque dice de que las mujeres se han ido, corretean por los bosques, sus danzas a una divinidad. Bueno, ahí parece que pero dice, jamás tienen jarras llenas de vino, antes en el lecho. Hay como ahí cierto puritanismo y acusación de inmoralidad por parte de Penteo. Una de esas mujeres a las que logró atrapar, las encerró en una cárcel pública, dice. Bueno, y a las que faltan irá a cazarlas por el monte, algo que Dioniso pidió que no suceda. Y Penteo describe el extranjero, según lo que le han dicho, porque por ahora él no lo había visto. Acá. Dicen, verso 233, 236. Dicen que ha venido un cierto extranjero, un mago, un encantador, del país de Lidia. Una larga y perfumada de bucles rubios, lascivo,
con los atractivos de Afrodita en sus ojos. Anda de día y de noche fascinando a nuestras jóvenes con los ritos mistéricos del Egoé. Si logro prenderle bajo este techo, de golpear con el tirso y de sacudir su cabellera. El cuello del cuerpo de un tajo. Bueno, acá hay una anticipación de lo que va a pasar, ¿no? En realidad, la separación del cuello del cuerpo que va a pasar a Penteo mismo, que él está diciendo que lo va a hacer con otro. Bueno, luego se indigna de ver a los ancianos vestidos como bacantes, responsabiliza a Tiresias y lo acusa de codicia. Bueno, el Corifeo y Tiresias le dicen que es impiadoso y falto a Penteo, que es impiadoso y falto de razón e insensato. 23.270. Intenta de Dionisos. Dice que después de Deméter es el segundo principio fundamental de la humanidad. Deméter es la diosa de la agricultura. En el caso de Dioniso, dice Tiresias, inventó y dio el vino a los humanos, que calma el pesar, sueño y olvido de los males. Es algo así como una especie de remedio, ¿no? Y acá va a empezar todo un vocabulario cargado de términos alusivos a la enfermedad, la salud, la locura, el remedio. Ella le dice que su creencia es enfermiza, la idea de la enfermedad. Estás loco de la peor manera, más remedio en las drogas está para enfermar. Bueno, Cadmo lo exhorta a que los acompañe y le dice, ahora desvarías y no piensas nada sensato. El mito de Acteón, que es otro personaje que también y anticipa este descuartizamiento. En el verso 339. Se rehúsa a ir, dice, no vayas a contagiarme tu locura, de tu demencia, le haré pagar la pena. Como dice el Penteo, al extranjero de figura afeminada que ha introducido esta epidemia entre las mujeres a sus lechos. Más adelante, esos versos 353, 354. Temo que Penteo cause una pena. Y Tiresias y Cadmo, bueno, terminan el pasaje saliendo a servir a Layo y dicen que dice locura, como un loco. La locura, lo menciona porque la locura vista como una enfermedad y la locura también va a estar más adelante. El dios va a enloquecerlo en algún punto para lograr lo que busca. Bueno, en el Estásimo 1, verso 370, el coro invoca la piedad, en contraste con la Teo, y exalta el gozo que Dionisos provee. Bueno, aceptan esa fácil felicidad. Bueno, bueno, lo que menciona entonces en este Estásimo el coro es que Dioniso aborrece al que se preocupa de vivir una existencia feliz. Episodio 2 ingresa un guardia
que trae preso a este extranjero, Dioniso. Como Dioniso tiene como una doble cara, ¿no? Porque para algunos es Dioniso extranjero. Bueno, eso no sé si lo remarqué bastante. El Penteo es que hay un extranjero mago que viene desde afuera diciendo que es adorador, pero es un personaje, una mascarada. Sin embargo, hay otros personajes que saben que es Dioniso. Ese grupo, el coro, ¿no? Ese grupo de vacantes con el que vino Dioniso. Por ejemplo, el espectador. ¿Qué ve? El espectador ve a Dionisos, pero ve también a Dionisos extranjeros. ¿No? Es importante que quede claro porque vamos a ir después viendo cómo hay como una obra de teatro dentro de la obra de teatro. En el episodio 2, los guardias lo traen preso al extranjero Dioniso. Dice el servidor, la fiera se entregó sin resistencia. Dejaba atar. A propósito de esto, sonriente, pensemos que las máscaras, los personajes en la tragedia tienen máscaras, ¿no? Entonces la máscara ayuda a crear una identidad, pero en el caso de Dioniso la máscara crea ese personaje, pero al mismo tiempo muestra a Dioniso. Y acá lo que dice además es que es sonriente, ¿no? Entonces la máscara, lo que se creen los especialistas, es que es una máscara distinta a las habituales de la tragedia, que no sonríen. Entonces dice que sonreía mientras lo detenían, y que también menciona que las vacantes que estaban detenidas, se le soltaron las cadenas. Penteo nuevamente se detiene en el aspecto de Dioniso, dice, veo que tu melena está desplegada, derramada sobre tus mejillas. Algo erótico. A ver, 455, eso lo tengo marcado como leer. 455, 460. Melena está desplegada, no por el ejercicio de la palestra. Dioniso cuando es representado es como, no es aparece a veces poco vestido, pero nunca es un cuerpo atlético. Es un cuerpo que disfruta de los placeres de la vida, ¿no? O sea, tiene su barriguita, no es no tiene precisamente una musculatura propia del ejercicio, para nada. Bueno, es un cuerpo así. Le dice, veo que tu melena está desplegada, derramada al borde de tus mejillas, llena de atractivo erótico. Tienes una piel de cuidada blancura, bien a propósito. Rayos del sol, sino bajo las sombras, te dedicas con tu lindeza a perseguir a Afrodita. Bonita personal que tiene, evidentemente, Penteo con Dioniso. Y el extranjero le dice que Dioniso lo inició en los personas, 466 y 470. Responde que le va a cortar la melena, le va a quitar el tirso y lo va a encadenar. Le responde, me liberará. Dice que Penteo, su nombre, es un nombre predispuesto a la desgracia.
que Penteo tiene que ver con pena, ahí de palabras con el nombre. Bueno, y en el estático segundo, bueno, hay una súplica de las Ménades abajo para que las conforte en este momento de aflicción. Bueno, se menciona que también un calificativo bastante negativo para Penteo, que dicen que tiene una ascendencia monstruosa, salvaje, terrenal. Episodio 3, bueno, está la primera, hay como tres grandes momentos o escenas. La liberación de este extranjero, el mensajero que cuenta qué están haciendo las vacantes en el Citerón, finalmente la tentación que tiene, la tentación que aquello en lo que lo tienta Dionisos a Penteo. Era el extranjero. Profe, ¿puede repetir los 3 episodios? Perdón. Las tres escenas o momentos, la Sí. liberación del extranjero, el trato del mensajero de lo que están haciendo las vacantes en el Citerón, y el tercer momento de este episodio 3, 576, es cuando Dioniso lo tienta a Penteo con una propuesta. Entonces, yendo a la primera, cuando se libera el extranjero, ¿cómo se libera? Bueno, hay un terremoto que destruye el palacio. Por eso hablábamos hace un rato de los efectos Eurípides, o sea, un terremoto sobre escena. Bueno, dice el coro, el palacio de Penteo va a derrumbarse con estas sacudidas. Y ahí entra Dioniso, o me liberé, dice. Ahí llega un guardia que cuenta que Dioniso lo burló. Eso es el extranjero, entonces yo me liberé. ¿Cómo se liberó? Guardia, todo lo hacía con él. Mientras creía que ataba a este extranjero mago Dioniso, estaba en realidad atando a un toro. Con el terremoto y fuego, Penteo bueno, con todo ese ruido, Penteo sale a buscar al extranjero para que no se escape. Porque acá la parte me la pasé cuando lo revisé. Y bueno, y lo que había hecho Dioniso era pura fantasmagórica en el patio, al que Penteo creía degollar dándole tocadas al aire. Ya hay como cierto indicio de locura, ¿no? Como cierta alteración de las percepciones, que también las vivió el guardia. Y después se sale a buscarlo y lo ve que sale a buscar al extranjero y ve que está ahí sobre escena. Pero luego un mensajero, que sería el segundo momento de este episodio, que viene desde el Citerón. Viene apresurado. Los vacantes están en los montes realizando tremendos prodigios.
Y pregunta si puede seguir porque son imágenes fuertes las que tiene que aludir. Y Petillo dice, cuanto más terribles los hechos, mayor la pena a aplicar al extranjero. En cortejos lo que vio fue en 3 coros a las hermanas de Sémenes, al frente de Antínoe, otro al frente de Ágave, que es la madre de Penteo, y otro al frente de Ino. Y que estaban todas dormidas. Pero de repente se despertaron, se ciñeron las pieles con serpientes que les lamían las mejillas. Miren esa imagen. Se ciñeron las pieles, se pusieron el atuendo con serpientes que les lamían las mejillas. Estaban con cervatillos y lobeznos y les daban el pecho. Una con el tirso golpeó una roca y salió un chorro de agua, una fuente, y otras escarbaban por leche. Y de los tirsos, bueno, ante esta situación, este mensajero que viene del monte estaba pobres que, bueno, deciden capturar a Ágave para ganarse al rey. Pero, bueno, las Ménades los empiezan a perseguir, parte del descuartizamiento de las vacantes, terneras que tenían esos pastores. Versos 738, 774, está toda la escena de descuartizamiento. Polleros y pastores para discutir unos con otros en común charlas sobre los prodigios que hacían, tan milagrosos. Entonces uno que viaja a la ciudad y es experto en discursos dijo ante todos, moradores de las venerables altiplanicies, bueno, ahí está la idea, 738, voy a bajar un poquito. En fuga nos escapamos nosotros del descuartizamiento por las vacantes, pero ellas atacaron con sus manos, sin armas férreas, a nuestras terneras que pastaban la yerba. Era una que tenía en sus manos una ternera de buenas ubres, rasgada en canal, y otras transportaban novillas a trozos descuartizadas. O una pata con pezuña arrojada por lo alto y lo bajo. Los rojos colgaban sobre las ramas bajas de los abetos y goteaban sangre. Los toros feroces, con toda la furia en sus cuernos, se dejaban derribar de frente a tierra, arrastrados por 1000 manos de muchachas. Carne pasaban de mano en mano más rápido de lo que podrías captar con tus regias pupilas. Y se ponen en marcha, como por carrera avanzan sobre las extensas llanuras, el asopo producen las buenas cosechas. A ver qué... Sobre los hombros se mantenía allí sin ninguna atadura y no caía el negro suelo ni el bronce. Tengo que llega un poquito más. Y es de 74. Siguen ahí sangre y las serpientes con su lengua lamían el gotear de sus mejillas y daban esplendor a su piel. Bueno, es una escena así donde pareciera como cuando, no sé si han visto las pirañas, cuando empiezan a atacar, como que todo vuela, bueno, un poco esa cosa, o las hienas, una devoración de la carne, y saltan los pedazos y los huesos por todos lados.
la carrera, entonces lo que vamos mostrando después, ahí esa parte que estaba salteando, es que avanzan por la llanta, y los habitantes les tiran lanzas que no las ellas herían tirsos. Tercera escena, que es cuando Penteo, esto, lo que le dice Dioniso, ahí viene la propuesta que le hace Dioniso a Penteo, que le recomienda aceptar al dios en la ciudad. Es secado y ordena que marchen contra las vacantes. Recomienda que se serene, le dice que Bromio no soportará que expulse a las vacantes. Continuando de a poco, lo va persuadiendo, así como hizo en su momento Atenea con las erinias, y le propone ir a verlas dormidas a las vacantes. Le dice que para hacer eso se tiene que ver para que no lo maten. Vestido de lino, cabellera amplia, peplo hasta los pies, diadema asiática, tirso, piel de corzo, todo eso se tendría que poner. Eso, sin que escuche Penteo, entró en un estado de trance, ¿no? Cuando empieza a... Le dice, Dioniso, nuestro hombre penetra la red. Las vacantes la pena con su muerte, con una ligera locura. Bueno, entra ahí el estásimo siguiente, el coro se alegra por la liberación y la acción de la divinidad. Siguiente sale Penteo del palacio vestido de mujer, dialoga con el extranjero, en una charla que está cargada de ironía trágica. No sé si la encuentro porque... Está. Bueno, entonces, en la puerta, con Penteo, y le dice que se deje ver con su vestido de mujer. Penteo sale, medio así como avergonzado, pero dice que ve doble. Ve 2 soles, 2 tebas, y al extranjero como un toro con cuernos. Es decir, el doble ya es un claro signo de locura en el imaginario griego, y bueno, que Penteo está poseído por el dios, eso es claro, ¿no? Porque se trasvistió y porque por esta indicación que es que ve doble. Dioniso le acomoda un rizo que se le salió de la diadema, dando ese tipo de gestos que hacen a la coquetería, un poco, como les decía, que roza lo cómico. Penteo, cuando Dioniso le acomoda el rizo, Penteo dice que se le corrió cabeza como vacante. Y bueno, 966, ahí es donde está ese pasaje de ironía trágica. Penteo, hazme pasar por el medio de esta tierra de Tebas. Soy el único de los hombres que se atreve a esto.
Solo tú te expones por esta ciudad, tú solo, en verdad que te aguardan pruebas que eran necesarias. Sígueme a tu Salvador, y de allí te reconducirá aquí otro. Y dice Penteo, y Dioniso responde, como un ejemplo para todos. Para eso voy. Y Dioniso le dice, te traerá en volandas. Aludes a una posición delicada para mí, de tu madre. Incluso harás que me trate con mimos. ¿Y con qué mimos? Le dice Dioniso. Consigo lo que me merezco, ¿no? Bueno, acá esta idea de que la madre lo va a traer en sus brazos, lo va a llenar de mimos. ¿Y con qué mimos? Le dice Dioniso. Bueno, ahí también, ¿no? Hay como una, digamos, una referencia a lo que le va a pasar. No sé bien. En el estácimo siguiente, el coro vaticina lo que va a suceder, sorprender, observándolas desde un abeto. Se anuncia el tajo en la garganta para matar al sin Dios, sin ley y sin justicia. Sabe lo que va a pasar porque también es un coro que responde a lo dionisíaco, ¿no? Este coro de bacantes. 5. Vuelve un mensajero a escena para contar lo que pasó en el monte. Y relata el descuartizamiento. ¿Qué pasó? Bueno, Dioniso cuando llega es que trae a quien intenta burlarse de ellas para que lo castiguen. Acá lo que pasó además es que sucediera eso, antes de que Dioniso empiece a hablar, Penteo se sube a un árbol. Eso es doblarlo para llegar a la rama más alta, entonces lo suelta y Penteo queda, una vez que el árbol pierde la curvatura, queda bien en lo alto del abeto. Está como, digamos, en un lugar del que no tiene mucha escapatoria. Vacantes que lo trae a quien intenta burlarse de ellas, de sus ritos, para que lo castiguen. Estas mujeres monstruosas se lanzan en carrera por el bosque, logran localizar a Penteo, le tiran piedras, tirsos, y empiezan a tratar de bajarlo de ahí. ¿Qué hacen? Tronco del suelo, es decir, empiezan a remover el árbol con raíz y todo, y la que está a la cabeza de eso es la sacerdotisa, que es, en este caso, Ágave, la mismísima madre de Penteo. Y Penteo se saca la diadema y todos sus atuendos para que ella lo reconozca y le suplica. Ágave está también poseída por el furor báquico, signos como por ejemplo tiene espuma en la boca, los ojos desvariados, mostrando que está poseída por Baco. Un brazo a Penteo. Sigue Ino, Antino de después y el resto de las vacantes. Penteo gemía. Se pasan la carne de Penteo, la cabeza de Penteo en la punta de un tirso, como si fuera la cabeza de un león. Que es Penteo. Bueno, en el 5127 lo podemos leer, creo que dirá lo mismo que ya dije. No, ahí es el anuncio. Bueno, y en el estácimo siguiente el coro entonces celebra el triunfo de Dionisos. Este estácimo, en el
Éxodo, entra Ágabe, todo esto que les comenté que pasa en el monte lo cuenta el mensajero. En el Éxodo, bueno, vuelve a sobre la escena. Bueno, ahora la escena es el palacio de Penteo. Vuelve ahí a escena Ágabe con las pupilas en desvarío. El tirso no es la cabeza de Penteo todavía, sino la de un cachorro de león salvaje. Y invita al coro al banquete ritual. Esto luego del esparagmos, que es el descuartizamiento, se devoraba la carne cruda de la víctima sacrificada. Bueno, a eso invita, pregunta por su padre y por Penteo. Aparece Cadmo, llega justo con los restos, se lamenta, duda. Cadmo se lamenta como el dios los ha destruido. Y Ágabe sigue todavía en trance. Penteo para pedirle que adore al dios, y ahí de a poco empieza a entrar en razón. Penteo en sus manos, y no recuerda nada, ni cómo fue que ella fue al Citerón, ni que lo mató, ni nada, y reconoce que Dionisos los destruyó. Ahora lo comprendo, dice. También reconoce haber una ofensa en exceso, y Dioniso acá ya está en el Teologeion, en ese lugar arriba donde se ubicaban los dioses. Realiza una serie de profecías asociadas a Cadmo y a Ágabe. Los dos reconocen su exilio. Termina la obra. Bueno, ¿alguna pregunta? Bien, acá les voy a dejar una actividad para aprovechar también el tiempo, lo que hemos hecho otras veces que lo hacen acá en el encuentro, venir con algo avanzado para discutir. Estos serían los materiales de lectura. Yo aquí, este es el texto. Pueden avanzar centralmente, por ejemplo, este es el texto de Bernard, el Dioniso enmascarado, que habla de la figura de Dioniso. También habla de la figura de Dioniso, y también algunos ya avanzando sobre algunas cuestiones a la caracterización, bueno, de Penteo, como este de Rodríguez Sidre, animalizar lo masculino, mujeres, animales y sacrificio. Y a el atuendo, ¿no? Especialmente la máscara y la tragedia. Bueno, una serie de actividades para desarmar la pieza y una imagen de la cerámica que toma puntualmente, claramente inspirada en esta tragedia, en Bacantes. Ahí está Penteo descuartizado. Así que esto sería un poco como para que vayan avanzando con algunas lecturas. Yo ahora lo voy a subir. Eso. Esperen porque... Bueno, ¿alguna pregunta? Yo no, profe. Ahora nos pondremos a leer material y haremos. Bien. Bueno, sí, pónganse entonces con la lectura del texto. Vuelvan sobre los apuntes y, bueno,
vean en qué pueden avanzar de estas lecturas. Sí, ¿Esa actividad es para la próxima clase? y no son para entregar, nada de lo que yo les doy en el teórico es para entregar, salvo que sea un parcial. Sí. No, lo subo a Petco. Otra consulta. Los resultados del parcial, ¿para cuándo los esperamos? Supongo que el lunes. Genial, gracias. Con un poco de suerte el lunes. Bueno, si no tienen preguntas, dejamos acá. Así yo sigo con la corrección de los parciales. Bueno, profe, gracias. Gracias. Bueno, Profe, Gracias. sí, sí, no, una consulta. Al final Ágave ahí reconoce después que bueno, que habían descuartizado a su hijo y trata como de juntar el cuerpo sí, de su hijo y, y, y bueno, y después de ahí terminarían que los destierran a ellos, o sea, porque sí. se van a un triste exilio, dice Ágave, Ujú, ujú. y ahí termina la obra con ese sería el Sí, final, digamos. sí, ese es. Y Ajá. reconociendo que fueron castigados, que recibieron un castigo por no haberlo adorado a Dioniso. Pero ahora digo yo, ¿por qué? O sea, si Ágave y el séquito de las otras mujeres estaban adorando en la bacanal y todo, ¿por qué, digamos, son también ellas, Claro, digamos, castigadas por este Dios, digamos, si ellas estaban haciendo lo que... porque es una locura que el Dios les impuso. No fue, digamos, iniciativa de ellas salir o reconocer que el Dios merecía, qué es lo que pasa con las mujeres con las que él viene, las vacantes. Tinta la que les infunde. Ah, está bien, está bien. Y eso vamos a verlo, digamos, por ahí te va a orientar mucho ya el texto de Bernanos, que es denso, en la primera parte más, después corre mejor en la lectura, Ujú. pero bueno, habla de eso, de los distintos estados que infunde el Dios. Y con respecto al tema del mito, eh, ¿en qué otros lugares se ve el mito del nacimiento de Dioniso? O sea, porque yo leí ahí que, digamos, Hera castiga de alguna forma, o sea, se enoja, digamos, con Zeus por haber tenido este hijo con Semele, y es como Ujú. que le hace una falsa boda, o sea, como que la engaña a Semele y ahí muere, ¿no? Con un rayo, pero ¿en qué otra aparece el mito? En realidad hay otra versión muy distinta que es la de los mitos órficos o del orfismo, que era como una especie de culto o religión secreta, un culto mistérico de estos en los que había que iniciarse, así como está el dionisismo, ¿no? Y que plantea una forma muy distinta de entender la divinidad, tras otro tipo de religión o subreligión, que entendía que los titanes matan a Dioniso, hace revivir de las cenizas, este, pues nada, Bien, destroza a los titanes, bueno, pero es como otra línea muy distinta. bien, acá entonces, digamos, el autor toma la idea de este despecho que tiene Hera contra Zeus, toma esa idea. Y Bien, bueno, puede ser, no dice nada de los antecedentes, de por qué Semele murió. habla de que un rayo la Claro, mata a no, Semele, o sea, pero que, pero no del celo de Hera, de los celos de Hera. Compañero.
creo que está 9, 10, está ahí por la desmesurada crueldad de Hera contra mi madre, dice. Ah, bueno, ahí está, sí, entonces, Este, porque hay veces que, bueno, no todo se puede aclarar, y bueno, por una cuestión también de espacio o de tiempo, no, pero bueno, hay veces que sí. Entonces, claro, ya está retomado ese... bien, bueno, gracias, Nada, profe. los demás. Bueno, entonces nos vemos, estamos en contacto y... Hasta el viernes, profe, gracias. Bueno, Chao, profe. gracias. Chao, Hasta profe, luego. gracias. Gracias. Gracias Hasta a luego, ustedes. profe. Chao, hasta luego.